invitado varias veces, pero por fin está. Y además vino a nuestro estudio. Así que estamos muy contentos de tenerlo hoy día. Nicolás Cataldo, subsecretario de Educación, con quien queremos conversar de varios temas, por supuesto, que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes, universitarios, la educación en nuestro país, que es un gran tema. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por venir, subsecretario. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarnos. Sí, efectivamente habíamos estado esperando este momento, pero la agenda se complica un poco. Este mes que parece como 5 años. Sí. Excelente, somos dos, no se preocupe. Sí, muy intenso. Y estos 2 años como 3 décadas. Más o menos, sí. Hassan, ¿quieres partir tú? Vamos a hablar de la educación no sexista. Exactamente, porque, de eso tema queríamos acá, partir. bueno, no es una respuesta directa, pero hay un problema acá porque no solamente está instalando un nuevo gobierno, también tenemos la apertura de los colegios, la vuelta a las universidades, todo lo que tiene que ver con el fin de las cuarentenas y la vuelta de cierta forma a presencialidad que tiene un efecto psicológico. Entonces hay mucho estrés y se nota. Hemos entrevistado a directores y directoras de colegios que dicen lo mismo. Yo soy profe universitario, me ha tocado ver en la universidad estudiantes igual con secuelas del encierro. Un ambiente escolar muy agresivo, un tema, y eso se toca también el tema sexual. Porque están muy poco, se han olvidado algunos y nunca se socializaron los más jóvenes en cómo es el trato entre grandes grupos de jóvenes. Y eso es durísimo. Y hay un problema histórico con esto en términos de falta de educación sexual integrada en Chile. Entonces, ¿cómo ves el ambiente para la introducción de esta? Mira, tú tienes razón en el diagnóstico, lo hemos dicho ya varias veces. Chile está como en una etapa de estrés postraumático, post-encierro. Son 2 años que no Claro. son inocuos, no han pasado sin dejar huella en nuestras comunidades educativas, en todas, porque también esto de haber estado encerrado durante 2 años afectó a que las comunidades no se conozcan. Por ejemplo, me tocó estar en los primeros días de gobierno en San Bernardo. No sé si se acuerdan la escuela donde hubo una balacera afuera del establecimiento. Sí, terrible. Una de las cosas que nos decían los profesores es que hay parte de la comunidad educativa que no se conoce. Son 2 años en que los estudiantes no se conocen entre ellos, los profesores no conocen a sus estudiantes, en fin, hay un proceso de reencuentro que estamos tratando de propiciar, por un lado. Y por otro lado también está la situación de las familias, ¿no? O sea, una de las cosas que más se comentaron en los primeros meses de la pandemia, post-cuarentena, era el aumento de la violencia intrafamiliar, de hartas situaciones complicadas en materia de violencia. Súper fuerte Y eso efectivamente tampoco pasa desapercibido. Y además las tareas de cuidado que tenían estresadas, sobre todo a mujeres, ¿no? Que eran las que cumplen principalmente las tareas de cuidado, que es otro tema que la sociedad tiene que abordar. Interesante, y para eso se están haciendo estas jornadas de educación no sexista, o sea, están dentro de esta línea de ir evitando esta violencia. Usted recordaba lo de San Bernardo, está lo de Quinta Normal, que finalmente También se supo que fue un propio estudiante, lamentablemente, el que hizo esta... Bueno, o quizás mejor que haya sido una especie de broma, pero ojalá que Chile no empiece a tener situaciones como las que se han dado en otros países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde hay tiroteos dentro de los colegios, ¿no? Es peligroso que lleguemos a ese extremo. Sí, mira, como ministerio nosotros, y en el programa del presidente Boric lo teníamos como el primer punto de nuestro programa, está el plan de reactivación educativa no integral, y que tiene como componentes la recuperación de aprendizajes, tiene que ver con el trabajar en los factores socioemocionales que requieren las comunidades, la salud mental, entre otros aspectos. Lo que nosotros tuvimos que hacer, porque estamos trabajando aún en ese plan, lleva un poco tiempo, fue traer a tiempo presente el componente de convivencia, que es una de las patitas de este plan. ¿Por qué? Porque vimos que efectivamente había una situación de aumento de violencia escolar y también en los contextos. Esto no solo pasa dentro de la escuela, también está pasando fuera de la escuela, ¿ya? Muchas veces estas cosas como permean. todas las externalidades. Por supuesto, la escuela no es una isla, no está flotando, Claro, está inserto en una realidad social, cultural, económica, ¿no? Y que pega por todos lados. Finalmente la pregunta que uno se hace es dónde estuvieron estos chicos durante 2 años. ¿Cuántos estudiantes perdió el sistema también? Entonces también está el tema de la revinculación educativa. ¿Esa cifra todavía no se tiene? No, porque estamos depurando el SIGE, que es el Sistema Integrado de Gestión de Educación, ¿no? Donde está la información, se cierra cada mes para poder calcular la matrícula.
pero la matrícula siempre se termina estabilizando alrededor de mayo. Ese es como el mes en el que uno tiene ya una claridad, Perfecto. ¿no? Porque es los chicos que están cambiándose de escuelas, que se cambian de ciudad, hay varias situaciones que emergen ahí Claro que sí. que uno tiene que mirar. Por tanto, hoy día decir cifras es como aventurarnos un poco. Entonces, este plan de reactivación considera todos estos elementos y dentro de ello está, por cierto, también la jornada de educación sexual integral, que es una cuestión que para nosotros fue bien importante. El ministro se reunió con las estudiantes de Providencia, ¿no? Que fueron amenazadas, ¿no? Por otros estudiantes. Qué terrible. Y efectivamente el compromiso que hizo el ministro fue darle un impulso muy fuerte a algo que también está en nuestro programa. Entonces, hoy día estamos haciendo esta jornada, que es la primera de un ciclo. Nosotros esperamos tener 12 jornadas a lo largo de nuestro periodo de gobierno, 3 anuales. También es la idea de ir progresando paulatinamente. Hoy día estamos en Jornada Nacional de No Sexista, ¿no? Que tiene que ver con los respetos, con construir espacios seguros, en fin. Consentimiento, claro, exacto. muchas cosas. Y llegar a la última jornada que tiene que ver con la educación sexual integral, y que es mucho más comprensivo, tiene otros elementos más. Entonces, cada jornada va a ir agregando elementos nuevos en la discusión, y además esto va a ir acompañado de que vamos a tramitar una ley de educación sexual integral. Hoy día normativamente... Qué maravilloso. Hoy día solamente el Código Sanitario refiere a algo sobre educación sexual, y que tiene que ver principalmente con labores de prevención en materia de salud, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, principalmente. Pero en la normativa educacional no existe la obligatoriedad de que el Estado tenga este tipo de acciones. Por eso es que es importante avanzar, porque tenemos que abordarlo desde la perspectiva de derechos, ¿no? Comprender el problema de la sexualidad y la afectividad fuera de lo genital, no solamente desde lo genital, desde el reconocimiento del otro, del respeto, de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, del reconocimiento de otras identidades, ¿cierto? En fin, o sea, todo esto. De hecho, estamos hoy día en la discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley José Matías, sobre identidad de género al interior de los establecimientos educacionales, particularmente sobre jóvenes trans. José Matías, un chico que se suicidó, ¿no? Producto de acoso y situaciones de violencia que vivió en la región de Atacama. Entonces, también nos estamos haciendo cargo de todos esos temas. Me acuerdo del caso y es algo que comparto muchísimo esa mirada. Cuando a mí me preguntan por qué soy activista de los temas LGBT y Q+, yo les digo siempre porque es un tema de vida o muerte. Los jóvenes que tienen ideas suicidas en esta comunidad es muchísimo más alto, el 40%. Ya los jóvenes y los adolescentes en general, ¿no es cierto?, tienen, lamentablemente están sometidos, claro, a mucho estrés, a mucho bullying también. Las redes sociales son un gran tema también hoy en día y creo que estas jornadas son espectaculares para que avancemos en estos temas. Hay un tema también, subsecretario, que tiene que ver con la calidad de los establecimientos. Yo aquí se lo quiero preguntar porque la educación va supuestamente a la desmunicipalización, que es un tema, es un temón, digamos, porque en algunas partes ya está haciéndose algunas cosas, pero no han funcionado tan bien. Entonces hay alcaldes y alcaldesas que han pedido incluso que todavía no se desmunicipalice, que se dé más plazo. Y se han encontrado establecimientos que están en unos niveles deplorables, ¿verdad? Con aguas servidas, Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo tengo mi opinión personal, pero el anterior ministerio, digamos, parece que no se preocupó mucho de estas cosas para recibir después de 2 años a los jóvenes y a los niños y niñas. Sí. Hay un diagnóstico con el cual se dio esta discusión hace varios años atrás, ¿no? Y que tiene que ver con una crisis de la educación pública que estaba en manos principalmente de municipios. Hoy día eso ya ha cambiado, sigue siendo mayoritariamente municipal porque estamos en esta transición, ¿no? Con la ley 21.040. Y claro, la pregunta que uno se tiene que hacer era cuál es el estado en ese minuto de la educación en términos de resultados por un lado, pero también en términos de infraestructura y todos estos otros elementos que tú mencionas. O sea, la situación de crisis no se genera a partir de la creación de la ley de nueva educación pública. Ya veníamos en esa situación porque, y hay que reconocerlo, hay municipios que lo han hecho bien, hay municipios que lo han hecho mal. Yo vengo de Cerro Navia, que es un municipio que lo hizo muy mal. El alcalde anterior, al que está hoy día, generó una situación de deuda multimillonaria, son miles de millones, que equivalen a casi un 100% a la deuda, o sea, al presupuesto total del municipio en un año. No te puedo creer. Por supuesto, y eso es deuda previsional, son deudas con los trabajadores principalmente, y eso pasa, Punta Arenas, San Fernando, Valparaíso, o sea, son casos emblemáticos, sobre todo cuando se destapan cuando ocurren los cambios de gestión, ¿no? Cuando cambian los alcaldes después de las elecciones. Entonces,
hay un primer diagnóstico que tiene que ver con si la educación debe estar sujeto a los ciclos políticos electorales. Creemos que el derecho a la educación no puede ser algo que esté dependiendo al final del día de la voluntad de un alcalde de ponerle plata, de hacer una buena gestión, de no desviar los recursos a otros fines. Eso es complejo. Por otro lado está también la capacidad de hacer gestión, porque hay de algunos hacer que no gestión, hacían que no nada hacen. también, claro. Pero por otro lado también tenemos una ley que tiene cosas que mejorar, tanto en su diseño, y por eso es que vamos a presentar un proyecto de ley, estamos trabajando en eso con el ministro Marco Ávila, y por otro lado también de mejorar la implementación, y por eso también estamos reforzando, acompañando a la Dirección de Educación Pública, que es la entidad que se crea para generar este proceso transitorio, y acompañar a los servicios locales, para poder mejorar también estos procesos. Inyectar más recursos, dar más capacidad técnica para los procesos de transición, hacernos cargo efectivamente de todas estas dificultades que tú señalas, ¿no? Entre ellos el de la infraestructura, que es un temazo. O sea, Súper. el último censo de infraestructura, para que ustedes se hagan una idea, fue hace 12 años más o menos. O sea, no tenemos idea. Y la brecha que se generó, Claro. o que se identificó en ese minuto, era como de 45 años que no íbamos a demorar en arreglar todo lo que había. Eso fue hace 12 años. Sí, sí. Entonces, de hecho ahora vamos a hacer un nuevo censo y estamos articulando una estrategia de infraestructura de corto, de mediano y de largo plazo, pero porque esto es mucha plata también. O sea, hacer una escuela son miles de millones de pesos, arreglar una escuela también son cientos de millones de pesos, entonces es un desafío bien estructural. Claro, estos son Qué cambios de largo plazo, ¿no? Sí, Puede claro. hacer. No, es que quedé impactada, porque en 12, imagínate, si se vio hace 12 años, que eran 45 años, ¿cuánto será ahora? Que han pasado 12 años y no Ahora se ha hecho también nada no se hace. prácticamente, ¿no? También se ha avanzado, pero se ha avanzado de manera inorgánica. Hay municipios que han hecho inversión en infraestructura, la misma Dirección de Educación Pública y los servicios locales nuevos han hecho inversión en infraestructura, pero no es el conjunto del sistema, no es sistémico, ese es el problema, no hay una mirada de sistema. Y ojo, yo ahí quiero decir algo porque tú señalabas que hay algunos alcaldes o alcaldesas que legítimamente quieren mantener la educación, pero lo que no podemos hacer es tener un sistema municipal, un sistema de servicios locales que ya existen, y tener por otro lado los particulares subvencionados, por otro lado los particulares pagados. Claro. Ahí ya no hay sistema, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí como que se queda la embarrada y Sí, es todo claro. ahí sí que hay un mamarracho de cosas y no se Sí, hace es el peor de los una mundos. sola. Claro, es el peor de los escenarios, que es más o menos lo que tenemos Hoy día hoy. en esta transición, claro. Hassan, No, me quedé con lo que dijiste acerca de la brecha de 45 años. Porque Qué impresionante. pero cuando dicen una brecha de 45 años es asumiendo la misma velocidad. Hoy día debemos tener una brecha de 33 años, porque hemos avanzado 12 años. Salvo en el caso que hemos empeorado en este tiempo. exacto. Y eso es lo que no sabemos, por que eso es lo que es no se importante sabe. hacer el diagnóstico nuevamente, eso es Entonces, parte del plan. En el peor, debe estar en menos de 33. Vamos a verlo. Esperamos, cuando lo terminemos vuelvo para Qué acá para terrible. contarles. Sí, lo voy a anotar. Comprometido, entonces, comprometido. subsecretario. Muy Eso, bien. muy bien. Más o menos de 33 para ver, porque al final este problema, como bien dices, es histórico en Chile, del subfinanciamiento de la educación pública, que fue en algún momento parte de una estrategia para mover todo hacia la educación subvencionada por la maravillosa capacidad que supuestamente tienen los privados de manejar todo. Entonces es una cuestión destructiva e intencional. Y frenar eso ha sido muy difícil y claro, estamos en esta situación donde igual están cayendo las matrículas. Sí y no. Efectivamente, a nivel histórico, en las últimas décadas, la educación pública ha retrocedido en función de la educación particular subvencionada. Y ojo que, quiero en esto ser súper enfático, nuestra posición no es en contra de los proyectos particulares, porque de hecho creemos que los proyectos particulares, y que efectivamente tienen diversidad de proyectos educativos, contribuyen a la tarea educativa del Estado. Por O supuesto. sea, tener un proyecto Montessori, es bueno que las familias tengan la alternativa de poder elegir, ¿no? Pero eso no puede suponer que a costa del derecho a la educación de la mayor parte de nuestra población que no tiene la capacidad de elegir como algunos sí la tienen, ¿no? Y eso es súper importante. O sea, que la escuela pública de Cerro Navia, que la escuela pública de Viviri sea buena escuela, sea una escuela que garantice derecho, que garantice dignidad, a propósito de lo que hablábamos de la infraestructura, ¿no? Esas cosas son las que nos tienen que ocupar como Estado. Un poco lo que decía Valentín Letelier ya hace en el siglo XIX, ¿no? De que el Estado es el único que llega allí donde en la iniciativa particular no ve un nicho de mercado. Entonces, lo jodido en esto es que la educación privada ha ido ocupando un espacio, pero pensando en una lógica principalmente de mercado, más que en una lógica de efectivamente contribuir a la tarea educativa del Estado. Y se puede. Yo creo que sí, por cierto. Sí, y además, yo también ojo, yo creo firmemente la eso. historia de la educación chilena siempre ha considerado la educación particular como parte del sistema. Siempre ha existido. No es un invento nuevo. Solo lo nuevo
es que tiene una característica de mercado, el sistema educativo en general, en todos sus niveles, y por otro lado, el que lo particular terminó comiéndose lo público. Claro. Eso es lo distinto. Y eso no se ve en ninguna otra parte. Si uno mira, ya que nos gusta mucho ponernos en comparación con los países, desarrollados, desarrollados, los países de la OCDE, prácticamente en ningún país de la OCDE esta situación ocurre. Si uno mira Finlandia, es público principalmente, Francia es público, prácticamente todos los grandes sistemas son públicos. Suecia es el único país que tiene ese sistema. De hecho, ¿Suecia? Suecia, curiosamente, tiene un sistema de voucher. Ahora, es diferente porque el tema chileno es que se hace... No, es que el sistema sueco es un mal sistema, dicho sea de paso, ¿no? Por algo se habla de la educación finlandesa y no la educación sueca. Sí, yo tengo una amiga que es profesora en Suecia y no está contenta con el sistema, de hecho. Sí. Pero igual es que en ese sistema los recursos que llegan son de otra forma. Sí. Entonces está muy particular Pero por ejemplo, a mí lo que me preocupa es justamente que la educación pública, digamos, en lugares donde como es un sistema municipal hoy, digamos, municipalizado más bien, ¿no? Es injusta al final, pues, territorialmente inequitativa, digamos, ¿no? Exacto, muy desigual, porque en Ñuñoa nosotros tenemos la posibilidad y yo me siento tan feliz cada vez que la directora de educación nos dice, bueno, pudimos poner tótem de alcohol gel el año pasado cuando volvieron a clase, para que se tomen la temperatura rápidamente cuando entran, las mascarillas, pusimos filtros, exacto, de también cosas que para medir, ¿no es cierto?, el CO2. Sí. Entonces, chuta, claro, porque es una comuna que tiene los recursos y se están invirtiendo de buena manera hoy en este gobierno local. Pero no puede ser que Cerro Navia, que viene arrastrando una deuda enorme por culpa de personas que no hicieron una buena gestión, los niños y niñas de Cerro Navia tengan que sufrir esas consecuencias, o los de Quinta Normal, o los de San Bernardo, como lo hemos estado conversando. Y ese es todo el punto, Alejandra, tú das en el clavo, de la nueva educación pública, que yo incluso la quiero señalar de una forma distinta. No es desmunicipalización. Sí, efectivamente los municipios dejan de ser quienes se encargan de la gestión, pero el municipio sigue teniendo un rol que cumplir. O sea, cuando hablamos de educación integral, hablamos de sexualidad, afectividad, hablamos de cultura, de deporte. ¿Y quién tiene los gimnasios? ¿Quién tiene los CEFAM? ¿Quién tiene las casas de cultura en las comunas? Son los municipios. Hay una vinculación que hay que mantener y son parte del diseño también. Entonces, pero claro, si uno mira desde el punto de vista de la igualdad y la equidad territorial, Chile es probablemente uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? No hay ningún punto de comparación entre el per cápita para mantener las mismas referencias que hemos puesto en la mesa. De Cerro Navia, que es una de las comunas con el per cápita más bajo a nivel metropolitano. Son como 145.000 pesos. Sí, más o menos. Y versus Las Condes, Vitacura, que están por sobre el millón, claro, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay ninguna comparación de la posibilidad que tiene esa educación municipal de desarrollarse más o menos. Además, había cuenta de otro problema, y es la concentración de personas de escasos recursos en comunas populares como Cerro Navia, donde, por cierto, la demanda, por tanto, es mucho mayor, con menos recursos, respecto a la demanda de educación pública en comunas como Las Condes. Exacto, es que es como ridículo. Son mucho menos, entonces claro, es como, de verdad, no estamos entendiendo nada. Es de un absurdo que a mí me jodido, porque deja mal. Cuando se daba la discusión de la nueva educación pública, por ejemplo, quienes se oponían en ese minuto a la discusión, decían, oye, pero miremos lo que pasa en Finlandia, porque allá están transitando de vuelta del Estado central hacia los municipios. Claro, pues, pero es un país que tiene resuelto su problema de igualdad y de equidad territorial. Pues, exactamente. A diferencia de Chile. Entonces, la desigualdad territorial permea la educación pública también, cuando sigue en manos de municipios. Ahora, la respuesta, nosotros creemos que sigue siendo la nueva educación pública, que hay que hacer ajustes, modificaciones, fortalecimiento de ella, pero tampoco es magia, estos son procesos paulatinos, nunca los cambios en educación son de un día para otro, y eso también es importante generar expectativas coherentes con la realidad. Le voy a leer los comentarios, tenemos muchos comentarios. Nosotros somos un programa que lo ven muchos académicos, profesores, profesoras, docentes, trabajadores de la educación, artistas, entonces hay mucho interés en la cultura y la educación. Gloria Galvez dice, se ha intentado N veces integrar la educación sexual en la educación y siempre hay un boicot horrible a algo tan normal e importante de saber y aprender. Elia Acevedo dice, debemos solucionar como sociedad. Solo se niegan quienes no tratan sus propios miedos frente a los desconocidos y a quienes creen que la calidad educacional tiene que ver con plata y la competencia.
#educación no sexista. Y luego dice, exacto, subsecretario Nicolás Cataldo, la educación es autónoma en contenido y a los cambios culturales y sociales que van a la velocidad de la luz. La educación paternalista y patriarcal es símil a la esclavitud. César Villalobos dice, ese tema de calidad de establecimientos tiene que ver con los sostenedores de algunos colegios también. Ellos reciben dinero del Estado y no los invierten. Pilar Tapia dice, hoy en la escuela donde educo nos informan que no hay hojas para fotocopiar material de trabajo y que cada profe debía llevar las hojas. Y esto es solo una de las muchas precariedades del sistema público. Viviana Morales dice, subsecretario, una consulta, ¿cómo va lo de la desmunicipalización? Ya lo respondimos. Tengo entendido que los municipios deben entregar colegios y se están preparando, será así al final. De cierta manera usted ya lo respondió. Sí. Sí, pero muy coincidente con el diagnóstico que hacen quienes están en la base del sistema. Así aquí también, y nuestro ministro Marco Ávila y el propio presidente Gabriel Boric son siempre muy insistentes en que esto tiene que ser en mucho diálogo con las comunidades educativas. Nosotros tenemos mesa de trabajo con el Colegio de Profesores, tenemos un espacio de discusión. Bueno, las jornadas de educación no sexista son expresión concreta de la participación que las comunidades deben tener en esta construcción y co-construcción de políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Yo hago un llamado a quienes son detractores a avanzar en educación sexual integral. Esto no es una discusión sobre lo genital, esto no es una discusión sobre esos aspectos, es una discusión sobre la afectividad, sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, sobre el reconocimiento de diversidad y disidencia, y que también son iguales a los hombres y a las mujeres y a quienes se identifican con ese género, en fin. Sobre las emociones sobre las también, emociones. claro. Entonces, yo ahí todo. creo que nosotros todavía tenemos mucho que avanzar. No quiero sobre el calificar. respeto. Sobre el Que respeto. tanto que se habla hoy, que hay gente que dice, hoy que los jóvenes son tan faltos de respeto. Bueno, ahí en educación sexual integral conversamos sobre respeto, consentimiento. Yo estoy tan de acuerdo y creo que nos hace tanta falta tener estas herramientas en el aula, ¿no? Sí, totalmente. Absolutamente. Y ojo, que la educación sexual integral también considera, en una perspectiva integral, por cierto, la formación docente. Nosotros lo conversábamos con el Colegio de Profesores cuando estábamos partiendo esta conversación al principio del gobierno, al principio que en realidad es como hace un par de semanas nomás. Y ellos decían, no tenemos las herramientas, sentimos que nos faltan herramientas. Y por cierto que sí, entonces aquí es también cómo nos hacemos cargo para que la formación inicial docente incorpore la formación en educación sexual integral, como la formación continua, el trabajo que hace el CPIP y el propio Estado en formar a los profesores que ya están en el aula, también incorporen esas competencias y habilidades, digamos, para poder hablar de igual a igual con los estudiantes. Tal cual. Oye, me encanta este tema, a mí me apasiona también un poco. Sé. Yo sé. Tenemos además una persona en común. Así es. que es su pareja y que además sabe muchísimo sobre género. Y yo por eso sé que usted sabe sobre género también. Sí. Siguen las preguntas, ¿cierto? Sí, hay muchas preguntas. Dale, Hassan, por favor. A ver, César Villalobos. Viviana Morales, secretario, una consulta. ¿Cómo va lo de la desmunicipalización? Ah, sí, ya lo respondió. ¿Esto Ya lo lo respondió. Sí, Entonces, sí. Ya la había leído esa, es que la mandaron 2 veces, Sí. por eso Lee No, pero por tú, ejemplo ¿cuál? Soterio dice, falta harta y Eso. alta cultura para entender la cultura, el arte y la misma educación. Y de Gafo 69 dice, cuando converso sobre este tema siempre les digo, me da mucha risa esto, mira, bueno, a lo mejor Hassan no va a entender la referencia, pero que recuerden Carrusel. Sí. Carrusel de un niños. Carrusel de niños. ¿Por qué María Joaquina, la hija del doctor, Así iba es. al mismo colegio que Cirilo, que era el Cirilo. pobre del curso? Dice. Dicho sea de paso, Grande. el color de piel y los rulos, yo siempre fui Cirilo en la básica. Voy a confesar que lo pensé cuando lo estaba leyendo. Y que el subsecretario te apuesto que le decía. Ya, Cirilo. esto es una gran oportunidad para nuestro equipo audiovisual. Sí, nuestro equipo audiovisual en este momento debería estar buscando la foto de María Joaquina y Cirilo. Sí. Ahí está, ahí está. la música. Qué bueno. No, pero es... y Ana Carolina luego dice, qué interesante saber todo lo que nunca se ha hecho. Sí. Y eso es muy importante, porque ustedes están visualizando un tema en el ministerio actual, digamos, que no se había visualizado y que son estas faltas de
no sé, hasta de sentido común incluso, ¿no? Mira, es que sí, es súper importante eso. De hecho, la premisa con la que yo he tratado de conducir las conversaciones, por ejemplo, con el Colegio de Profesores y otros actores gremiales, es de ser muy transparente. Porque es importante, primero, conocer desde dónde estamos hablando hoy día para poder abordar las conversaciones desde una expectativa razonada. Ahí está, Cirilo con María Joaquín. A ver, ya póngalo de nuevo. Sí, igual. Gran valor, pero después Cirilo le ganó la vida. ¿Ah? Es que eso es lo más Sí, importante. le al ganó final. la vida, le ganó la Exacto, vida. le ganó a la vida Y hoy día es subsecretario de y Educación. además... María Joaquina era la mala, Cirilo era el bueno, siempre. Es la cultura, eran Claro. los contextos culturales. No, pero iban al mismo colegio. Iban al y mismo eso es colegio, educación, superimportante decir, claro, sí. con integración social, que eso es lo que necesitamos. Como Exacto. era antes, ¿ah? Como era antes, y la escuela pública siempre fue integrada socialmente, sí. Exacto, sí. Sí, uno va así. Hasta Sí. 1970. O sea, mira, yo tuve una experiencia bien bonita. En el marco de la jornada de educación sexual integral, me tocó ir a la quinta región. Entonces estuve en una escuela en Quilpué y luego en Viña. Y fíjate que yo no tenía idea, porque no sabía cuál era mi agenda, porque uno pierde el control de sí mismo cuando está en estas responsabilidades. Y resulta que termino en Viña, en la escuela básica donde yo estudié cuando chico. Qué bueno. Que fue una decisión ¿Cuál escuela La fue? escuela 21 de mayo, que en ese tiempo era la escuela E282, era escuela con letra y número. ¿Y dónde está ubicado? Esto está en Recreo, pero en realidad es la conurbación entre Valparaíso y Viña. Pues yo vivo en Valpo, pero en el lado de Valparaíso, bueno, mi familia, en el lado de Valparaíso de la calle, porque está al otro lado de la calle Viña, literalmente. Sí, pues. Entonces, llegué allá, a la escuela. Me estaban esperando además, porque supieron que yo había estudiado ahí, entonces ¿Y es la escuela que está ahí justo en la mitad? ¿En la escuela está en el lado de industrial? Viña, pues. Claro. Sí, entonces, y esa escuela estudió mi papá, estudiaron mi hermano, estudió mi tía, estudié yo, estudió mi hermana chica, estudiamos, toda la familia estudiamos ahí. Y mi papá es ingeniero químico, mi hermana estudió medicina, mi hermano estudió ingeniería electrónica. Qué bueno decirlo. Entonces, y contarle eso a los niños es tremendo. La educación pública nos puede llevar a cualquier lado. En ese tiempo nos podía llevar a cualquier lado y creo que hoy día también. Y tenemos que recuperar eso. Ese valor que tenía la educación pública, y eso pasa por la integración social. El efecto PARE es algo que está súper estudiado, es archiestudiado. Entonces, ¿cómo nos negamos a mínimo civilizatorio? Esa es la pregunta que nos hacemos. Absolutamente de acuerdo. Y volviendo a lo que decíamos en antes, a propósito de la honestidad con la que manejamos la conversación, creo que es súper importante por dos razones. Primero, porque es importante que tengamos un diagnóstico común desde dónde estamos hoy día para construir lo que hay que hacer. Y lo segundo es porque también es importante controlar expectativas. Estamos súper atrás. Entonces nos van a pedir, y yo lo entiendo, al gobierno en general, no solamente en educación, a este gobierno por las expectativas que hay, resolver todo muy rápido. Y la verdad es que es súper difícil. Cuando estamos en una situación económica compleja, cuando estamos con un deterioro de la institucionalidad pública después de 4 años bien oscuros, cuando estamos en una situación en la que seguimos con una pandemia que nos afecta y que nos va a seguir afectando. Entonces, creo que es súper importante en la conversación establecer compromisos que sean sostenibles en el tiempo y no tener que al final del año decirle, ¿saben qué? Lo que te dije al principio del año no lo voy a poder hacer. Es como súper importante, creo yo, para recuperar también la vinculación entre la ciudadanía y la política, que está tan deteriorada. Totalmente de acuerdo. Le voy a leer los últimos comentarios porque ahí siguen llegando. Entonces, ¿Se nos acabó el tiempo ya? sí, se nos acabó el tiempo. Gloria Alves dice, hay discriminaciones que vienen del hogar. Padres discriminadores hacen hijos discriminadores. La educación en el aula es importante, pero la educación del hogar es imprescindible. Claro, pero hay jóvenes, niños y niñas que no tienen a veces padres o madres por millones de razones que no se pueden hacer cargo todo el día, etcétera, etcétera. José Luis Manríquez dice, invaluable todo lo que nos cuenta el subsecretario. Gracias. Jackie Sosa dice, mis hijos también son profesionales, ingeniero y trabajador social. Felicitaciones a mi barrio, dice, porque ahí se criaron. Pilar Tapia dice, gracias por visibilizar nuestras problemáticas. Y Perla Idven dice que tenga una pareja feminista. El caballero me acaba de dar más confianza que todo lo que se ha dicho. Y luego dice, yo lo encuentro más parecido a Bosellur. A vos también. Cuando iba a ver a la selección, pucha que me molestaban. Y luego, para cerrar, voy a leer esto que dice César Villalobos. Amigos, no se vayan sin dejar su like. Qué bueno los invitados que trae la voz de los que sobran, personas del gobierno actual, eso es disposición. Eso. Así que muchas gracias, subsecretario, por venir hoy día a la voz de los que sobran, venir a nuestro estudio. Esto es como un sueño, aquí. debo decirlo, ¿eh? Como que siempre los miraba y uno decía, oh, y alguna vez me gustaría estar ahí, estoy acá.
Así que bien. Muy Nuevamente bien. Cirilo ganándole la vida. ¡Eso! Y oye, Sandra Massad dice, pucha que me da esperanza el subsecretario y el nuevo ministro. Más arte y más deporte, por favor. Eso. Con esa petición nos vamos. Deje su like, síganos, hágase parte de la comunidad de los que sobran. Y nosotros nos encontramos el domingo en la mesa de las que sobran a las 11 de la mañana. Y el lunes, ahí estamos, señor, de vuelta, por supuesto, a las 10 de la mañana aquí en La Voz de los que sobran. Gracias, subsecretario. Chao, Hassan. Chao, chao. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Que esté Chao, muy chao. bien. Chao, chao.